Yo solo era el portero de un edificio viejo, invisible para todos. Pero una noche, cuando la puerta se cerró y el pasillo quedó en silencio, vi cómo él le apagaba la voz con las manos. Ella creyó que nadie la escuchó. Se equivocó. La puerta se cerró con ese sonido áspero que tienen las cosas viejas cuando están cansadas de ser abiertas y cerradas por manos que no merecen nada. Ese golpe seco resonó en el pasillo como un aviso, como un latido enfermo, y en el mismo instante en que las bisagras chillaron, yo supe que algo no estaba bien. Yo estaba en la garita, como siempre a esa hora, medianoche. La lluvia golpeaba los toldos con una paciencia triste, como si el cielo también estuviera harto de mirar lo que pasa en este edificio. Mi café llevaba horas en la misma taza, tibio, casi frío. La luz del pasillo parpadeaba cada 30 segundos, iluminando y apagando el suelo húmedo con una cadencia que uno termina conociendo mejor que a su propia familia. Y entonces, justo antes de que la puerta del departamento 402 se cerrara, vi el gesto, ese gesto. No un golpe completo, no un empujón brutal, no, algo peor. Una mano que se aferra al brazo de una mujer no para sostenerla, sino para recordarle que es suya. Una presión silenciosa, firme, venenosa. La clase de toque que nadie denuncia porque no deja moretones visibles. La clase de toque que destruye por dentro. Vi el cuerpo de ella inclinarse hacia atrás. Vi su cabello negro caer sobre el hombro como una cortina triste. Vi sus ojos abrirse un instante. Solo un instante. Antes de que la madera dañado se interpusiera entre ella y el mundo. Y vi la sombra de él detrás. Nada más. Pero fue suficiente, porque llevo 30 años viendo sombras y sé distinguir las que vienen de la luz, de las que vienen del miedo. Me quedé inmóvil. Mis dedos seguían apoyados en el borde de mi taza, pero ya no la sentía. El vapor casi inexistente subía en un hilo débil, y yo lo miraba sin verlo. La cámara del pasillo 4 mostraba un ángulo torcido de la puerta cerrada, el reflejo del letrero de emergencia y la humedad escurriendo por la pared. Esa cámara siempre registra más de lo que debería. Hay algo en ella, una sensibilidad rara, como si el edificio mismo quisiera que ciertas verdades quedaran guardadas. La lluvia siguió cayendo. Un carro viejo pasó por la calle, dejando un chorro sucio en la acera. Y yo, con el cuerpo hundido en la silla de metal, traté de respirar hondo sin que se notara que estaba temblando un poco. No por miedo, por impotencia. La escuché antes de verla. Su voz, pequeña, ahogada. Un murmullo que atravesó la puerta como si hubiera escapado por debajo, buscando a alguien que la escuchara. No palabras completas, solo un sonido breve, como un ¡ay!, que nunca llega a nacer del todo. Yo me levanté. No lo pensé, no lo planeé. Las piernas se movieron solas, arrastrando mis botas gastadas por el piso manchado. El pasillo principal estaba oscuro. La humedad subía por los muros y el olor a pintura vieja se mezclaba con el del metal mojado. El elevador zumbaba en algún piso, seguramente detenido por falta de mantenimiento. Ese edificio respira como un animal cansado. Uno aprende a leer sus ruidos, sus pausas, sus dolores. Llegué al inicio del pasillo donde empieza el corredor hacia el 402. Me quedé quieto. No por cobardía, por respeto. Yo no entro, yo no intervengo, yo observo. Esa ha sido mi regla por décadas. Pero ese murmullo, ese sonido de alguien tragándose un llanto para no despertar a los vecinos, ese sí que me apuñaló el alma. La luz parpadeó sobre mi cabeza. Una vez, 2, 3. Y entonces escuché la voz de él. Te dije que no levantaras la voz. ¿Me escuchaste? Fría, plana, sin un gramo de emoción. Sentí un calor subir por el pecho. Un enojo viejo,
profundo, de esos que uno cree haber enterrado hace años. Pero lo único que hice fue dar un paso atrás. La cámara del pasillo captó mi silueta, quieta, oscura, un guardián mudo. Volví a la garita, caminando lento, escuchando cómo mis pasos se mezclaban con los ecos del piso. Esos sonidos siempre me recordaron a huesos golpeando mármol. El edificio no olvida nada. Cuando puse mi mano en la manija de la puerta de vidrio, escuché algo más. Un golpe. No fuerte, no violento. Algo parecido a un cuerpo cayendo en un sofá o una pared siendo alcanzada por un movimiento brusco. Lo suficiente para que mi respiración se detuviera un segundo. La puerta automática hizo su silbido y me dejó entrar. La garita olía a café quemado, humedad y papel viejo. Mi cuaderno de registros estaba abierto en la página del día, lleno de mis letras apretadas, tiempos exactos, observaciones que nadie piensa que importan, hasta que importan. Me senté. Miré la pantalla dividida en 4 cámaras. Pasillo 4, puerta del 402 cerrada. Escalera B, luz rota, oscuridad completa. Elevador, detenido en el piso 6, puertas entreabiertas como si respirara. Entrada principal, lluvia cayendo frente al vidrio empañado. Ese fue el momento. Ese pequeño silencio después del golpe, ese instante donde todo el edificio pareció contener la respiración. Y entonces escuché el llanto. No venía del 402. Venía del pasillo, filtrado por la madera, por la humedad, por los conductos. Era un llanto pequeño, débil, casi inaudible. Una mujer llorando sin permiso, llorando bajito para no provocar algo peor. Yo levanté la vista y vi mi reflejo en la ventana. Un hombre viejo, cansado, la barba gris, los ojos hundidos por décadas de noches en vela. Un hombre que se volvió invisible para todos, excepto para la verdad. Tragué saliva. Sentí un nudo en la garganta que hacía años no sentía. Ese sonido, ese llanto, no era nuevo para mí. Lo he escuchado en otras puertas, en otros departamentos, en otras madrugadas, pero ese tenía algo distinto, algo que me heló la sangre. Era un llanto que pedía ayuda, sin pedirla. Apunté la hora en el cuaderno, 00:13 AM. Escribí una nota a un lado. Se escuchan ruidos extraños en el 402. No puse más, no necesitaba. Yo sé lo que escribo y por qué lo escribo. Pasaron unos segundos. Luego escuché las pisadas de él, pesadas, seguras, dueñas del suelo. La cámara del pasillo 4 mostró su sombra, solo su sombra. Un hombre grande, con una postura arrogante. La sombra se movió hacia la puerta. Se detuvo. Y aunque yo estaba lejos, pude imaginarlo colocando la mano sobre el picaporte con esa calma de quien nunca teme las consecuencias. La puerta se abrió de golpe. Él asomó la cabeza al pasillo para asegurarse de que nadie estuviera ahí. Yo bajé la mirada, no porque tuviera miedo de que me viera, sino porque sabía que él tenía que creer que seguía siendo invisible para mí. Cuando volvió a entrar, alcancé a escuchar su voz otra vez. Te dije que no lloraras. Cállate. Eso me heló, porque no lo dijo fuerte. Lo dijo como quien ordena a un perro que deje de molestar. Hubo un silencio largo, muy largo. La clase de silencio que solo existe cuando alguien está obedeciendo por miedo. Me quedé fijo mirando la pantalla, sin parpadear. El pasillo se quedó quieto por varios minutos. La cámara solo captaba el parpadeo de la luz fundida y el reflejo del agua que bajaba por la pared desde una gotera en el techo. Eso también lo conozco de memoria. El sonido de las gotas cayendo sobre el piso, marcando el tiempo como un reloj roto. A las 08:18, la cámara del elevador mostró un movimiento. La puerta entreabierta se cerró por fin. Era como si el edificio quisiera avisar que algo se acababa de sellar. Yo me levanté otra vez. No podía quedarme sentado. Algo dentro de mí, algo que llevaba dormido años, empezó a empujarme hacia el pasillo.
No para intervenir, no para salvar a nadie, no para hacer justicia, solo para estar ahí, para mirar, para que la verdad no estuviera sola. Caminé nuevamente por el corredor oscuro. La filtración del techo dejó caer una gota en mi hombro. El olor a humedad era más fuerte que antes. Tal vez era mi propia respiración acelerada. Llegué frente a la puerta del 402 y ahí escuché su voz, la de ella, muy bajita, casi imperceptible. ¿Por qué me haces esto? La puerta no dejaba pasar el sonido completo, pero yo entendí cada palabra como si la hubiera dicho dentro de mi pecho. Me detuve tan cerca que pude ver la luz filtrarse por la parte inferior, temblando como si alguien caminara al interior del departamento. Vi sombras moverse. 2. Una grande, una pequeña. La grande se acercó a la puerta. Me alejé de inmediato. Regresé a mi lugar, quedándome en silencio detrás de la esquina del pasillo. La sombra grande se detuvo, como si hubiera sospechado algo. Luego se dio la vuelta y desapareció dentro del departamento. Sentí que el aire regresaba a mis pulmones. No sé cuánto tiempo me quedé ahí parado, escuchando. Cada golpe del corazón sonaba más fuerte que la lluvia, que el clima, que el edificio. Cuando por fin me moví, regresé a la garita con pasos lentos, arrastrando el peso de algo que aún no entendía, pero que ya sabía que marcaría mi vida. Me senté otra vez frente a las cámaras. Le di un sorbo al café frío. Dejé que ese sabor amargo me recordara algo. No importa cuántas puertas se cierren en este edificio, yo siempre escucho lo que pasa detrás. Y mientras la lluvia seguía cayendo, apunté en mi cuaderno una frase que ni yo entendí en ese momento, pero que escribiría sin pensarlo. La puerta se cerró, pero yo vi lo que él le hizo. Apagué la lámpara. El corredor siguió parpadeando. El edificio respiró hondo. Y yo, el portero invisible, supe que esa noche no iba a olvidarse jamás. Yo no pedí esta vida. Nunca soñé con ser portero. Nunca imaginé que mis noches se llenarían de ecos que no son míos, de susurros que no me pertenecen, de secretos que no busqué, pero terminaron buscándome a mí. Pero así es este edificio. Así es este cuerpo que ya carga más años de los que quisiera admitir. Así es esta silla dura donde paso las madrugadas cuidando gente que ni siquiera recuerda mi nombre. Me dicen jefe, señor, don, amigo, pero ninguno sabe quién soy en realidad. Y eso está bien, es mejor así. Porque cuando la gente no te ve, te deja ver todo. Yo llegué a este condominio hace más de 30 años, cuando todavía olía a cemento fresco y las paredes no tenían humedad. En ese tiempo yo era joven, fuerte, ingenuo. Tenía manos que podían cargar cajas sin dolor, piernas que subían escaleras sin quejarse, y un corazón que aún creía que la gente era buena por naturaleza. Hoy no creo eso. Hoy sé que las personas cambian cuando están detrás de una puerta cerrada. Hoy sé que los pasillos guardan verdades que ni las cámaras quieren grabar. Este edificio es viejo, sí, pero tiene memoria. Los muros filtran sonidos. Los pisos conservan ecos. Las cámaras parpadean como si respiraran. Y yo soy la única persona que ha escuchado todos esos silencios acumulados. Mi rutina, aunque parezca simple, es sagrada. Llego antes de que oscurezca. Me siento con mi termo de café viejo y empiezo a revisar las cámaras. Entrada principal, pasillo 4, escaleras B y C, elevador antiguo. Todo lo que ocurre en este lugar pasa por mis ojos. No me meto, no intervengo, solo observo. Siempre ha sido así. Pero esa familia rompió algo en mí. Los conocí desde que se mudaron. Era un matrimonio joven, bonito a primera vista. Ya sabes cómo son esas escenas. La pareja que llega con cajas nuevas, riendo, tomados de la mano, soñando con un futuro que solo existe en las fotos de redes sociales.
La suegra venía con ellos el primer día, supervisando todo, opinando de cada detalle, dando órdenes como si fuera la dueña del edificio. Desde el inicio supe que sería un problema. Yo reconozco el olor del veneno humano desde lejos, y ella lo tenía impregnado en la mirada. La esposa, ella era diferente. Tenía esa fragilidad que no viene de debilidad sino de cansancio. Sus ojos parecían pedir disculpas por existir. Tenía una sonrisa pequeña, humilde, pero triste. Una mujer que quiere encajar, que quiere agradar, que quiere ser suficiente. Una mujer que ya vivía con miedo antes de entrar aquí. Él, en cambio, tenía esa seguridad de los hombres acostumbrados a ser celebrados por todo. Camisa bien planchada, voz suave frente a los demás, postura recta, mirada que parece amable, pero no lo es. Es la mirada del que estudia tu debilidad para usarla después, del que sonríe solo para esconder la mano que aprieta, del que cree que nadie lo ve más allá de lo que finge ser. Los observé desde el primer día, no porque quisiera, sino porque ellos no sabían vivir sin llamar la atención. Las primeras semanas fueron silenciosas, como suele pasar. Saludos educados, bolsas de mercado subiendo, visitas de la suegra casi todos los días. Yo veía que la esposa siempre cargaba más peso del que podía, mientras él hablaba por el celular como si esos 5 kilos de verduras no fueran su problema. Ella pasaba temblando por el pasillo, siempre con prisa, siempre mirando al piso. Él pasaba con una sonrisa exagerada, saludándome en voz alta para que todos lo escucharan. Pero los detalles... los detalles delatan todo. Yo anoto horarios en mi cuaderno desde hace décadas. Es mi costumbre, mi obsesión. No porque me importe controlar a la gente, sino porque sé que tarde o temprano algo pasa. Y esos pequeños números se convierten en pruebas. No sabía que esa costumbre algún día sería todo lo que ella tendría para salvarse. El primer signo de que algo no estaba bien fue una noche hace ya varios meses. Ella bajó a dejar la basura y tenía los ojos hinchados. Me dijo, «Buenas noches», sin levantar la mirada. Yo asentí, como siempre, sin hacer preguntas. Pero detrás de ella, cuando subía las escaleras, escuché la voz de la suegra. «Te dije que no hicieras el ridículo bajando así. Párate derecha. No seas débil». Me quedé inmóvil. Esa frase la he escuchado antes en otras bocas, en otras vidas. Es la frase de los que creen que el amor se demuestra con sumisión. La frase de los que creen que humillar es corregir. Semanas después, noté que la esposa bajaba cada vez menos. Ya no dejaba la basura. Ya no recogía paquetes. Ya no iba al estacionamiento sola. Él o la suegra siempre la acompañaban, o mejor dicho, la vigilaban. Una vez, mientras barría la entrada, escuché sus pasos en el pasillo. Pasos rápidos, aterrados. Pasos de alguien que huye sin correr. Y luego la voz de él. «Te dije que no salieras sin mí. ¿Qué parte no entiendes?» Yo seguí barriendo. Mis manos no temblaron, pero mis ojos sí quemaron un poco. Después vino lo del elevador. Recuerdo ese día como si lo tuviera grabado en la piel. Ella estaba dentro, sosteniendo una bolsa de compras. Cuando las puertas se abrieron en planta baja, ella se sobresaltó al verme como si yo fuera un ladrón o un fantasma. Y ahí vi el moretón. Pequeño, redondo, oscuro, mal escondido bajo la manga. Ella notó que yo lo había visto y bajó el brazo de inmediato, sonriendo nerviosa, como si se hubiera metido en problemas solo por existir. El elevador cerró las puertas casi de inmediato, como si quisiera protegerla o esconderla. Anoté la hora en mi cuaderno. No puse razones, no puse descripción, solo la hora, porque yo sé leer mis propias señales. Después vino lo de la basura rota. Una noche, al revisar los contenedores, encontré un papel rasgado, arrugado.
Una lista de compras, nada importante, pero en la parte de atrás había una frase escrita con letra apresurada. ¿Por qué me haces esto? No supe si era un mensaje para alguien. No supe si era una nota que ella escribió y luego tiró. No supe si era una pregunta que ella llevaba años haciéndose. La guardé. No por chisme, no por curiosidad, por instinto. Porque cuando uno trabaja tanto tiempo en este lugar, aprende a guardar las cosas que otros quieren borrar. Con el tiempo, la rutina de ellos se volvió predecible. Él salía a las 8:15, siempre. Ella salía después, a las 9:40 o 9:45, dependiendo de cuánto tardara la suegra en revisar su ropa, su bolsa, sus gestos. Yo veía esas escenas desde la garita como si fueran pequeñas obras de teatro repetidas todos los días. El elevador bajaba con ellos dentro. Las puertas se abrían y la suegra salía primero. Luego la esposa. Luego él. Siempre él cerrando la fila, como un guardián, como un carcelero. Y yo ahí, sentado, anotando todo en el cuaderno, callado, invisible. Un día, la esposa bajó sola. Eso ya era raro. Traía un suéter ligero aunque hacía frío. Caminaba rápido hacia la puerta principal. Yo estaba barriendo, así que levanté la cabeza al notar su paso apresurado. Ella me miró. Y en esa mirada vi algo que nunca voy a olvidar. Un ruego, un miedo, un deseo de hablar, pero incapacidad de hacerlo. Abrió la boca, casi dijo algo, lo juro. Pero entonces escuchamos las pisadas de él bajando por las escaleras, pesadas, secas, furiosas. Ella tembló. Yo bajé la mirada, fingiendo no haber visto nada. Él llegó, la tomó del brazo, otra vez ese agarre, esa posesión disfrazada de guía, y dijo: «Te dije que no salieras». Ella solo asintió, mirando al piso. Casi pude escuchar cómo se rompía por dentro. Ese día supe que algo iba a pasar tarde o temprano. Ese día entendí que ese matrimonio era una bomba silenciosa. Pero uno aprende a esperar, aprende a observar, aprende a anotar, aprende a escuchar lo que nadie quiere oír. La suegra también tenía su propio veneno. A veces bajaba a la garita solo para hablar mal de la nuera. Se sentaba en mi silla como si fuera suya y decía cosas como: «Es que esta muchacha no sabe comportarse. Yo no sé por qué mi hijo la soporta». O «Ella debería estar agradecida. Él le da todo, todo». Y yo asentaba en silencio. No porque creyera sus palabras, sino porque sabía que mientras ella hablara, yo escuchaba. Y mientras yo escuchara, las piezas se acomodaban. Pero el detalle más extraño empezó a pasar después. Las visitas. Personas desconocidas subiendo al cuarto piso cuando la esposa no estaba. Una mujer rubia que siempre usaba la entrada de servicio. Un carro oscuro que se estacionaba 2 o 3 veces por semana durante exactamente 22 minutos. La suegra bajando a recibir paquetes que claramente no eran para la nuera. Él saliendo con el mismo perfume que no llevaba cuando regresó la noche anterior. Todo lo vi, todo lo anoté. Todo quedó guardado en los registros, en las cámaras, en mi memoria, en mis noches sin sueño. Y mientras más veía, más entendía que la escena que presencié cuando la puerta del 402 se cerró esa noche no era la primera. Era solo la primera que yo presenciaba de frente. Y la que iba a encender algo dentro de mí. Porque esa noche, cuando la madera se cerró y su llanto se filtró por debajo, yo no solo vi, sentí que la historia que llevaba años adivinando por fin se estaba revelando con claridad. Sentí que esas notas en mi cuaderno ya no eran solo hábitos, eran pruebas. Sentí que ese moretón, esa lista de compras, ese elevador tembloroso, todo estaba conectado. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que la verdad iba a necesitar un testigo. A mí, el portero invisible, el que nadie mira, el que nadie saluda bien.
el que todos creen que no importa. Pero yo estaba ahí. Siempre he estado. Siempre estaré. Y cuando la puerta del 402 se cerró aquella noche, no cerró para mí, se abrió. El edificio respiró hondo, las cámaras parpadearon y yo supe que a partir de ese momento nada volvería a ser igual. La injusticia no llega de golpe, nunca. En mis 30 años viendo la madrugada en este edificio, aprendí que el mal empieza como una gota, luego otra, hasta que un día el techo se cae encima de alguien que ya no tiene fuerzas para gritar. Y esa noche cayó. Todo empezó alrededor de las 10:47 p.m., una hora que tengo grabada en la memoria como si fuera una cicatriz. Yo estaba acomodando unas cajas viejas en la garita, escuchando el rumor constante del elevador que se atoraba en el piso 3 como siempre. La lluvia había parado, pero el olor a humedad seguía pegado a las paredes como un recuerdo sucio. Fue entonces cuando escuché el primer ruido. No un grito, no un golpe, un sonido pequeño, agudo, como el de un vaso al caer. Un tic que rebotó por el pasillo y llegó hasta mis oídos con la precisión de un cuchillo. Levanté la cabeza. Miré la cámara del pasillo 4. La luz estaba encendida, fija por primera vez en días. Eso ya era raro, como si el edificio supiera que algo estaba a punto de romperse. Me quedé observando. Mis dedos tocaron el borde del cuaderno sin abrirlo. Sentí ese impulso viejo, ese que me obliga a registrar lo que otros quieren olvidar. A las 10:49 llegó el segundo ruido. Y ese sí me heló la sangre. Un grito ahogado, de mujer, sofocado, como si alguien hubiera puesto una mano encima de su boca. Me levanté de inmediato. No corrí. No podía. La experiencia me enseñó que la prisa asusta a los culpables y avergüenza a las víctimas. Así que caminé despacio, con pasos pesados, arrastrando mis botas por el piso liso y frío. El pasillo principal estaba en silencio. Solo se escuchaba el zumbido del transformador eléctrico en la pared y el eco lejano de una tubería goteando. El edificio parecía contener la respiración. Cuando giré en el pasillo que lleva al 402, lo escuché, fuerte, claro, cruel. «No eres nada sin mí, ¿me oíste?» «Nada». Era la voz de él, desnuda, sin máscara, sin suavidad. La voz de un hombre que solo se permite ser monstruo cuando cree que nadie lo ve. Me detuve a unos metros de la puerta. No por miedo, por estrategia. Porque si él abría la puerta y me veía ahí, ella sería quien pagaría. El silencio volvió. Por unos segundos. Segundos pesados, eternos, que parecían aplastarlo todo. Luego la escuché a ella. «Yo no hice nada. Por favor, por favor». Su voz era como un hilo roto, apenas sostenido por la desesperación. Hubo un golpe seco, un impacto contra la pared. Mi corazón se aceleró, no porque fuera la primera vez que escuchaba algo así, sino porque esta vez yo ya conocía su historia, su rutina, sus miedos. Y porque sabía que ese golpe no era un accidente. Di un paso más en el corredor. Mi sombra se estiró hacia la puerta del 402. Mis manos se cerraron en puños sin que yo lo notara. Y entonces apareció ella, la suegra. La escuché antes de verla. Su voz chillona, envenenada, salió por la ventana entreabierta. «Te lo mereces. Eres una malagradecida. Mi hijo te da todo. Todo. ¿Y así le pagas? Deberías sentir vergüenza. Vergüenza. Siempre esa palabra, siempre usada como arma, nunca como conciencia. Mi pecho se llenó de un calor que no sentía desde joven. Una mezcla de rabia, impotencia, memoria. Porque yo he visto demasiadas nueras destruidas por suegras que confunden maternidad con dominio. Demasiadas mujeres obligadas a pedir perdón por cosas que nunca hicieron.
Demasiados hombres cobardes protegiéndose detrás de la palabra familia. A las 10:55, escuché la puerta abrirse de golpe. Me escondí detrás de la columna del pasillo, moviéndome con la precisión de alguien que lleva décadas siendo invisible. Él salió primero. Tenía la respiración entrecortada, la camisa arrugada, los ojos encendidos por esa furia tranquila que solo tienen los abusadores. Miró el pasillo. No me vio, porque nadie nunca me ve cuando no quiere verme. Luego salió la suegra, apurada, con esa expresión de falsa indignación plantada en la cara como maquillaje barato. Ambos caminaron hacia el elevador. Él marcó el botón con fuerza, tanto que pensé que iba a romperlo. Mientras esperaban, pude ver por la rendija de la puerta del 402 algo que me sacudió más que cualquier golpe. Ella, la esposa, sentada en el suelo, con la espalda contra la pared, el suéter caído sobre un hombro, la respiración temblorosa, los ojos rojos, las manos apretadas sobre el pecho como si quisiera sostener su propio corazón para que no se deshiciera. Estaba llorando en silencio, ese llanto que yo ya había escuchado tantas veces, ese llanto que no pide ayuda, pero la necesita. El elevador llegó. La suegra entró primero. Él la siguió. Y justo antes de que las puertas se cerraran, él dijo algo que me perforó como un clavo. Voy a hablar con los vecinos. Todos deben saber que tú estás loca. Loca. Siempre esa palabra. Siempre usada para silenciar a las mujeres que ya no tienen voz. El elevador bajó. Y el silencio volvió al pasillo como un veneno lento. Yo salí de mi escondite. Caminé hacia la puerta del 402 muy despacio, sintiendo el peso del aire, escuchando el eco de mis propios pasos. No toqué. No podía. No debía. Pero me quedé ahí, de pie, respirando con ella desde este lado de la puerta, compartiendo ese silencio doloroso que no necesita palabras para hablar. Fue entonces cuando la escuché murmurar algo, bajito, casi imperceptible. No sé cuánto más puedo. No terminó la frase, pero yo la completé en mi cabeza. Porque he escuchado esa frase antes de mujeres que después desaparecieron de este edificio para siempre. A las 11:03, el elevador subió de nuevo. La suegra salió primero, luego él. Venían discutiendo en voz baja, pero aún así escuché lo suficiente. Si esa mujer abre la boca, dijo ella, te juro que la destruyo. No va a hacerlo, respondió él. La tengo controlada. Yo no respiré, no parpadeé, no moví un músculo, porque esas palabras eran la llave que abría una verdad más grande de lo que imaginé. La suegra se acercó a la puerta del departamento, la abrió sin siquiera tocar. Pasó. Él entró detrás de ella y entonces el grito llegó. Un grito real, un grito profundo, un grito de alguien que ya no puede contener el dolor. No supe si fue físico o emocional. Solo sé que me cortó el alma. Me acerqué más a la puerta, a centímetros, sin tocarla, sin hablar, y escuché todo. ¡Cállate!, rugió él. ¡Déjala en paz!, gritó la suegra. ¡No tengo la culpa de que seas inútil!, escupió él otra vez. ¡Ya no puedo!, sollozó ella. Hubo un ruido fuerte, como una silla siendo empujada, luego el sonido de algo cayendo al piso, un objeto, o tal vez un cuerpo. Mi mano tembló por primera vez en muchos años. El edificio entero pareció temblar conmigo. Estuve a punto de tocar la puerta, a punto de romper mi regla, a punto de intervenir. Pero entonces recordé algo. Algo que he visto repetirse en este lugar año tras año. Cuando un hombre violento siente que alguien lo está observando, se vuelve peor. No mejor, peor. Y si yo entraba ahí, ella pagaría el precio. Así que retrocedí. Un paso, 2, 3. Me escondí en las sombras del corredor donde siempre he sido parte del mobiliario y esperé.
Minutos después la puerta se abrió otra vez. Él salió, caminando con esa calma enferma que tienen los cobardes después de descargar su rabia. La suegra lo siguió, murmurando veneno como siempre. Ambos se fueron hacia el elevador sin mirar atrás. La puerta del 402 quedó entreabierta, y por esa rendija vi la verdad. Ella estaba en el suelo, con la mano sobre el rostro, respirando entrecortado, intentando levantarse. No tenía fuerzas, pero tenía algo más poderoso, una mirada que ya no era de miedo, ni de resignación, ni de dolor. Era una mirada rota, sí, pero también una mirada que empieza a cansarse de sufrir. Y cuando una mujer se cansa de sufrir, la historia cambia. Yo lo sabía, lo sentí, lo respiré. Me quedé ahí, mirándola desde lejos, sin que ella supiera que alguien estaba con ella, porque a veces el acompañamiento silencioso es lo único que puede ofrecer un portero que ha visto demasiadas vidas romperse. A las 11:19 cerró la puerta, despacio, sin fuerza, con la resignación de quien solo quiere que el mundo deje de empujarla. Yo volví a la garita, me senté, abrí el cuaderno y anoté 11:19 p.m. Ya basta. No escribí nada más. No necesitaba. Esa frase era suficiente para recordarme que esa noche fue la noche en que decidí que la injusticia no iba a seguir ganando en este edificio. Porque yo, el portero invisible, por primera vez en mucho tiempo, ya no estaba observando por hábito. Estaba observando por destino. No dormí esa noche. Ni lo intenté. El edificio tampoco. Se quedó despierto conmigo, respirando lento, como si también hubiera decidido que ya había sido suficiente. A las 2:14 a.m., mientras revisaba por enésima vez las cámaras, una idea empezó a moverme por dentro como un temblor suave. No fue rabia, no fue valentía, fue algo más silencioso, más antiguo, como si los 30 años que llevo mirando pasillos me hubieran preparado justo para este momento. Sabía que él no iba a parar. Sabía que ella no iba a pedir ayuda. Sabía que la suegra seguiría envenenando todo. Y sabía, sobre todo, que este edificio estaba lleno de verdades que nadie quería ver. Pero yo sí. Yo siempre veo. A las 3:02 me levanté de la silla. La garita olía a café viejo y a humedad acumulada. La lámpara titilaba como un pequeño corazón enfermo. Tomé mi cuaderno, lo abrí en la página de esa noche y lo observé. Muchos números, muchos horarios, muchos silencios escritos. Y esa frase al final, ya basta. Sentí un escalofrío. No de miedo, de certeza. Me acerqué al monitor principal y retrocedí la grabación del pasillo del 402. Volví a ver la puerta abriéndose. Volví a ver a la suegra saliendo con la cara roja de furia. Volví a ver a él empujando el aire como si empujara a alguien más. Volví a ver a la esposa en el suelo, respirando como si el mundo se le hubiera caído encima. Pausé. Ahí estaba la imagen. Clara, cruel, irrefutable. La guardé. No por chisme, no por venganza, por justicia. Revisé las cámaras anteriores. La mujer rubia entrando por la puerta de servicio. El carro negro estacionándose a escondidas. Él bajando con otra ropa distinta a la que subió. La suegra ayudando a ocultar bolsas, paquetes, visitas. Guardé todo, minuto por minuto, entrada por entrada, sombras, reflejos, ángulos. Sabía que si iba a romper mi silencio de toda una vida, tenía que hacerlo bien, sin errores, sin dudas, sin vacíos. El elevador llegó al piso 4 a las 6:11 a.m. Esa mañana, él salió solo, recién bañado, con la arrogancia fresca como perfume. Miró hacia la cámara como si saludara a un espejo que lo adoraba. No sabía que ya no estaba solo en su propio juego. A las 7:38, la suegra salió. Traía su bolsa grande, siempre llena de papeles, de insultos, de órdenes.
Se acomodó el cabello y bajó. Tampoco sabía nada. A las 10:12, ella salió por fin. La esposa. Caminaba despacio, como si cada paso le doliera. Traía lentes oscuros aunque no había sol. Tenía la boca apretada, como si evitara que algo se escapara. No habló. Solo inclinó un poco la cabeza hacia mí. La primera señal de que sabía que yo había escuchado. La primera señal de que ya no estaba completamente sola. Cuando se fue, exhalé. Largo, pesado, doloroso, como si hubiera estado conteniendo aire desde la noche anterior. A las 12:23 del mediodía, mientras ella trabajaba, la amante llegó. La rubia. Entró otra vez por la puerta de servicio, con una bolsa pequeña, con la misma sonrisa segura de alguien que cree que está escondida. Yo la grabé desde 2 ángulos distintos. Era suficiente. A las 1:52 de la tarde la suegra llegó al edificio. Traía varias bolsas del supermercado, pero un paquete llamó mi atención. Uno pequeño, de joyería. No para la nuera. Eso lo supe de inmediato. Lo grabé también. Cuando el marido llegó a las 4:09, ya tenía todo. No faltaba ni un minuto, ni un movimiento, ni un silencio. Pero la prueba final, la decisiva, aún no había llegado. Llegó esa noche. A las 9:31 p.m. Yo estaba en la garita revisando un registro cuando escuché la puerta principal abrirse con prisa. Era ella, la esposa. Pero algo estaba distinto. Caminaba rápido, con pasos cortos, como si la persiguiera un pensamiento que no podía sacar de su cabeza. Traía el maquillaje corrido. Tenía los ojos hinchados. Venía cargando una carpeta en las manos, como si necesitara aferrarse a algo para no deshacerse. Entró sin saludar, pero se detuvo frente a la garita. Eso nunca lo hacía. ¿Está mi esposo?, preguntó con una voz que parecía hecha de ceniza. Yo negué con la cabeza. Ella cerró los ojos, y la gota que llevaba acumulada cayó por fin por su mejilla. «Mi suegra», susurró. Volví a negar. Otra lágrima, otra grieta en ese rostro cansado. Entonces, sin pensarlo, sin planearlo, sin romper mi papel de portero invisible, dije: «¿Está bien, señora?». Ella abrió los ojos, y por primera vez en todos esos meses, me vio de verdad. No al portero, no al trabajador, no al hombre invisible, a mí. Sus labios temblaron, y entonces lo dijo. No sé qué hacer. Esas 4 palabras, 4, suficientes para cambiar todo. No fui hacia ella, no la toqué, no la abracé. Solo hice lo único que mi condición me permite hacer sin romper las reglas del mundo. Abrí el cuaderno y le mostré una página, una sola, una donde había horarios, detalles, análisis. La página donde empecé a registrar el día en que ella dejó de sonar como esposa y comenzó a sonar como víctima. Ella lo leyó, lento, con la respiración contenida, con los dedos temblando. «Usted escuchó», susurró. Asentí. «¿Usted vio?», insistió, como si necesitara que yo negara para poder seguir creyendo en la mentira. No negué. No pude. Ese gesto la quebró. Se tapó la boca con las manos. Lloró ahí mismo, parada frente a mí, sin esconderse, sin disimular, sin miedo de que alguien la escuchara. Y fue en ese instante cuando lo escuchamos. El elevador, subiendo, rápido, furioso. Él estaba llegando. Ella se tensó. Trató de limpiarse el rostro. Quiso disimular. Yo la detuve con una sola frase. «No corra, no se esconda». El elevador llegó al piso 4. El ding resonó en todo el edificio, como una sentencia. Ella respiró hondo y entonces se acercó más a la garita. «Ayúdeme», dijo con un hilo de voz. «Por favor». No tuve tiempo de hablar, no tuve tiempo de pensar. Él ya venía bajando las escaleras. Se escuchaban sus pasos, rápidos, duros, exigiendo obediencia al suelo que pisaba. Y fue ahí, exactamente ahí,
cuando el edificio decidió hablar por mí. La puerta del elevador volvió a abrirse sola, esa falla vieja que nadie arregla, y la cámara del interior se activó con un destello que iluminó el pasillo. Él apareció en cuadro, con los ojos rojos, la mandíbula apretada, el suéter arrugado por el agarre violento de la noche anterior. Yo miré la pantalla y sin decir palabra presioné guardar. Ella vio lo que estaba haciendo, me miró y entendió. ¿Tiene pruebas?, preguntó en un susurro que sonaba más a sobrevivencia que a duda. Asentí otra vez y abrí la carpeta donde guardo todo lo que muchos quisieran borrar. La dejé frente a ella. No la toqué. No le dije, esto es suyo. No dije nada. Ella la abrió con manos temblorosas. Y ahí estaban, la amante entrando, la suegra conspirando, los horarios imposibles, las sombras que no deberían estar, los murmullos desde la escalera, el abuso, el agarre en el brazo, la caída, la humillación, el grito, el silencio después del grito. Ella llevó las manos a la boca. La carpeta casi se le cayó. «Dios mío», murmuró. Pensé que estaba imaginando todo. Ahí sentí algo romperse dentro de mí. La forma en que lo dijo, la duda, la culpa, la confusión, la marca de todas las víctimas. Y fue justo en ese momento cuando oímos la voz de él. «¿Qué haces aquí abajo?». Ella se paralizó. Se dio la vuelta. Él bajaba los últimos escalones con una sonrisa dura, de esas que anuncian desastre. «Te pregunté algo», repitió él. Yo salí de la garita. No lo enfrenté. No levanté la voz. No hice un solo gesto provocador. Solo me paré detrás de ella. Derecho, silencioso, testigo. Él se detuvo. No porque me tuviera miedo, sino porque no esperaba verme. ¿Nunca espera que el portero esté cuando la verdad va a caer? «¿Qué hace él aquí?», escupió, señalándome. Ella apretó la carpeta contra el pecho. La suegra aparecía por el elevador en ese momento, como un demonio convocado por el ruido. «¿Qué pasa?», exigió saber. Ella abrió la carpeta. Sacó la primera foto. La puso frente al rostro del marido. Era la imagen de él entrando con la amante. La suegra palideció. Él abrió la boca. No salió sonido. Ella sacó la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la gota final, la prueba definitiva. La imagen de ella en el suelo, él de pie, la suegra detrás, la violencia escrita en la sombra. La esposa habló entonces. La voz firme. Firme por primera vez desde que la conocí. «Aquí está la verdad», dijo. «La verdad que ustedes creyeron que nadie iba a ver». Él intentó agarrar la carpeta. Yo di un paso, no para pelear, para interponerse suavemente entre su mano y ella. Él retrocedió un poco, no por miedo a mí, sino porque por primera vez la mentira ya no le pertenecía. La suegra dio un grito histérico. «Todo eso es falso, montado. Ese portero siempre nos ha tenido envidia». Ella la miró con una calma que solo tienen quienes ya sobrevivieron a lo que más temían. «Él vio lo que ustedes hicieron», dijo, «y las cámaras también». Hubo silencio. Un silencio tan profundo que incluso el edificio dejó de respirar. Ella respiró hondo, guardó las fotos, cerró la carpeta y dijo la frase que aún hoy recuerdo como un relámpago. «¿Se acabó?». Él la quiso detener. La suegra intentó agarrarla del brazo. Ella se soltó. Y yo la escolté hasta la puerta principal, no tocándola, no guiándola, solo caminando detrás de ella como un guardián invisible. La puerta se abrió. El aire fresco entró. Ella salió, libre, por primera vez. Y ellos se quedaron atrás, callados, expuestos, desnudos frente a su propia mentira. El edificio amaneció distinto. No había gritos. No había pasos pesados en el pasillo del cuarto piso. No había esa sombra negra que siempre parecía arrastrarse detrás del 402.
Solo silencio. Un silencio nuevo. Un silencio que no venía del miedo, sino de algo que hacía años no se escuchaba ahí arriba. La ausencia del agresor. A las 6:42 de la mañana, bajé a abrir la puerta principal como todos los días. El aire estaba frío, húmedo. La calle olía a tierra mojada y a cansancio. Pero yo sentí algo más. Un alivio que se extendía desde la banqueta hasta los muros del condominio, como si por primera vez en mucho tiempo estos ladrillos viejos pudieran respirar. Encendí el calentador de agua, preparé mi café, acomodé el cuaderno sobre la mesa y me quedé mirando mis manos. Eran manos viejas, gastadas, llenas de cicatrices pequeñas de años, abriendo puertas, cargando cajas, sosteniendo vidas que nunca fueron mías. Pero esa mañana, esas manos habían hecho algo más grande que cualquiera de esas tareas. Habían sostenido la verdad, y la verdad por fin había explotado donde tenía que explotar. A las 7:05 escuché el elevador. Ese ruido me hizo levantar la cabeza. Era él. Lo supe antes de verlo. Es difícil olvidar el ritmo de los pasos de alguien que camina creyendo que el mundo le pertenece. Pero esa mañana, sus pasos sonaban diferentes. No había arrogancia, no había firmeza, no había dueño. Sonaban perdidos. Lo vi aparecer en el pasillo que llevaba a la garita. Venía despeinado, con la camisa sin abotonar bien y los ojos rojos no de llanto, sino de rabia contenida. Traía una maleta pequeña en la mano. Caminó hasta mí como si yo fuera alguien que le debía una explicación. ¿Está ella aquí?, preguntó, sin saludar. Negué con la cabeza. Y antes de que pudiera abrir la boca otra vez, dije una frase corta, simple, seca, pero necesaria. No va a volver. Él frunció los labios. Se acercó más. Me miró como si yo fuera un obstáculo que necesitaba mover. Esa carpeta, esas fotos, todo eso es ilegal. No tenía derecho a mostrar nada. Yo no respondí al principio, solo lo observé. Llevo tantos años viendo mentirosos que puedo reconocer la desesperación real cuando aparece por fin en sus ojos. Y la de él era nueva para mí. Nunca lo había visto así, pequeño, casi frágil, temblando debajo de esa camisa que ya no lo protegía. Ella no tenía que irse, dijo. Estaba exagerando. Hubo un silencio largo, muy largo, de esos que pesan más que un golpe. Y entonces yo hablé, con esa voz baja que uso solo cuando una verdad necesita clavarse sin gritar. La exageración fue de usted, señor. Él abrió la boca, la cerró, se quedó quieto. Y entonces dijo algo que no esperé. Usted arruinó mi familia, escupió. Yo inhalé hondo. Dejé que el olor a café y humedad llenara mis pulmones. Luego respondí, su familia se arruinó sola. Yo solo iluminé el pasillo. Él apretó los puños, pero no avanzó. Sabía que cualquier movimiento sería inútil. Sabía que ya no había nada que esconder. Sabía que la verdad ya estaba caminando libre en algún lugar de la ciudad, dentro de la carpeta que su esposa llevaba apretada contra el pecho. El elevador llegó. Él entró sin despedirse. Lo vi desaparecer detrás de esas puertas pesadas que siempre tardan demasiado en cerrar. Cuando finalmente se fueron, su ausencia dejó un hueco extraño en el pasillo. No de falta, de desintoxicación. El edificio, por fin, se libraba de esa sombra. A las 8:23, la suegra bajó. Venía con el rostro hinchado, el maquillaje corrido y esa mirada que tienen las personas que pasan la noche tratando de inventar excusas para lo imperdonable. Cuando me vio, se detuvo, respiró hondo y caminó hacia mí con pasos que querían parecer firmes, pero le temblaban las piernas. Usted no debió meterse, dijo, ahogándose en veneno. Usted no sabe nada de nuestra familia. Yo no respondí. Ella interpretó mi silencio como una invitación a seguir escupiendo. Mi hijo la amaba,
La amaba. Y esa mujer siempre fue débil, siempre fue problemática, siempre nos hizo quedar mal. Usted solo escuchó lo que quiso. Ahí levanté la vista. Solo la miré. Ella retrocedió medio paso, no por miedo físico, por miedo moral, por darse cuenta de que su discurso ya no tenía quien lo sostuviera. Y entonces le dije, yo escuché lo que ella no podía decir. Su rostro se quebró, no en llanto, en furia, en ese tipo de furia que solo sienten quienes pierden el poder sobre su víctima. Usted va a pagar por esto, amenazó, señalándome con un dedo tembloroso. Mi hijo va a denunciarlo. Esto no se va a quedar así. Pero ya no tenía fuerza, ni voz, ni terreno. Lo supe cuando ella abrió la puerta del edificio, dio un paso afuera y se detuvo un instante. No sé si buscaba su dignidad o su mentira, pero ninguna estaba ahí. Y se fue, sin mirar atrás, sin que el edificio la despidiera. El pasillo quedó vacío, y por primera vez en años, el silencio era limpio. A las 10:02, los vecinos empezaron a bajar, como siempre. Unos con prisa, otros con sueño, otros fingiendo que no habían escuchado nada la noche anterior. Pero algo había cambiado, en sus miradas, en la forma en que caminaban, en la manera en que evitaban la puerta del 402, como si ahora supieran que ese lugar tenía más historia de la que querían aceptar. La señora del 301 se me acercó. ¿Se enteró de lo que pasó?, preguntó, como si no supiera que yo lo veo todo. Yo solo asentí, ella también, y bajó la mirada. A las 11:50 llegó un hombre bien vestido, un abogado. Venía buscando a la esposa, me presentó un número, una dirección, un nuevo comienzo. Yo se lo entregué todo, cada horario, cada captura, cada detalle, cada prueba. Él lo guardó en una carpeta nueva, una limpia, sin dobleces ni lágrimas encima. Me dio un apretón de mano sincero y se fue. Cuando la puerta se cerró detrás de él, sentí que el edificio exhalaba algo que llevaba mucho tiempo atorado entre sus muros. Y yo también. Las horas pasaron lentas. Los pasillos siguieron húmedos. La luz del elevador siguió parpadeando. El café siguió sabiendo amargo. Pero algo estaba distinto. Algo se había enderezado. Mientras limpiaba la entrada al atardecer, escuché pasos detrás de mí, sin apuro, sin miedo, sin sombra. Era ella, la esposa. Venía sola, sin maletas, sin tristeza, sin temblores. Se detuvo frente a mí. Yo dejé la escoba apoyada en la pared. Ella respiró hondo y me dio algo. Una pequeña nota doblada en 4. No la abrió. No dijo nada al entregármela. Solo me miró a los ojos con esa calma que solo tienen quienes sobrevivieron algo que nadie imagina. Yo la tomé. Ella se dio la vuelta y se fue. No al departamento, no a la esquina, no al pasado. Se fue al mundo, a ese que ella creyó haber perdido, a ese que por fin la estaba esperando. Cuando ya no pude escuchar sus pasos, abrí la nota. Una sola frase, sencilla, temblorosa, verdadera. Gracias por ver lo que yo ya no podía ver. Cerré los ojos, sentí un peso caerse del pecho, y ahí, en la puerta principal del edificio donde he pasado media vida, entendí algo que años atrás no había tenido el valor de aceptar. Yo no salvo a nadie, yo no rescato a nadie, yo no peleo por nadie. Yo solo hago lo que este edificio me enseñó a hacer: ver, registrar, guardar, hablar cuando duele más callar. La justicia aquí nunca llega con sirenas, ni con golpes, ni con venganza. Llega con luz, con verdad, con pruebas, con la caída inevitable del que pensó que podía ocultarse detrás de una puerta cerrada. Esa noche, cuando apagué la última luz de la garita, vi mi reflejo en el vidrio. Un hombre cansado, viejo, silencioso, pero no un fantasma, no un invisible, no un nadie, un testigo.
El guardián de pasillos donde la gente miente, llora, ama, finge y se destruye creyendo que nadie los está mirando. Pero yo estoy, siempre veo, siempre registro. Y mientras ponía el seguro de la puerta, la última frase se me escapó sin que pudiera detenerla. Las puertas se cierran, las mentiras también, pero la verdad siempre encuentra al portero. Aquí, en estos pasillos de luz parpadeante y verdades escondidas, cada historia deja una marca. Si esta tocó tu alma, si te recordó algo que viste, que viviste o que callaste, acompáñame, quédate cerca, porque mientras existan puertas que se cierran, yo seguiré aquí, contando lo que otros prefieren olvidar.